buenas noches, bienvenidos El Salvador. Qué placer volvernos a reencontrar en este espacio de entrevista 8 en punto. Soy Sergio Méndez, su anfitrión. Esta noche, ya lo habíamos adelantado, estaremos abordando todos los temas de coyuntura, de actualidad. Acaban de aprobar en la Asamblea Legislativa el presupuesto del ejercicio fiscal 2017. De eso conversaremos. También, ¿qué pasa con el FODES? ¿Por qué no se traslada a las alcaldías? Parte de las negociaciones dentro de las mesas que se estaban dando por el partido FMLN y Arena. Conversaremos sobre todos los temas que usted desea conocer en segundos con el alcalde Salvador Ruano, alcalde de la jurisdicción de Ilopango. También nos acompaña el licenciado Ernesto Mason, diputado del partido Arena. Con ellos abordaremos esta temática. Antes le planteamos la pregunta que hemos articulado para que usted sea parte activa de esta entrevista. Dice así, acompáñeme. ¿Es conveniente que se incremente el IVA como medida para disminuir la crisis fiscal de nuestro país? Es decir, 2 puntos, el 13% para llegar a 15%, un 18% dice que sí, un 59% que no, un 23% que deben de buscarse otras opciones o alternativas. De 150 votos sin haber iniciado la entrevista, me incorporo rápidamente a estudio y con gusto le doy la bienvenida a Ernesto Mason, diputado del partido Arena, completamente en vivo, 8 en punto, y viene desde la Asamblea Legislativa. Diputado Mason, buenas noches, feliz año nuevo. Gracias, Sergio, igualmente, buenas noches y un saludo a todos los televidentes de Canal 33. Gracias, con gusto le damos la bienvenida también al señor Salvador Ruano, alcalde de Ilopango. Alcalde, muy buenas noches, feliz año nuevo. Sergio, igual, muchas gracias por esta posibilidad. Un saludo al pueblo salvadoreño que sintoniza esta entrevista, bendiciones y esperanza. Perfecto, señores, arrancamos con el tradicional collage de noticias más importantes y que muchos rotativos han suscrito en su madera. Me desplazo, producción. Arrancamos. Aprueban presupuesto general de la Nación sin los votos del partido Arena. Ya nos va a comentar el diputado Mason. Unión de sectores productivos exigen que no se apruebe el presupuesto del 2017. Exalcalde tenía piezas arqueológicas en su propiedad y ahora debe de enfrentar un nuevo juicio. El gobierno aún no deposita FODES perteneciente al mes de diciembre del 2016. Mari Carmen Aponte, Estados Unidos exhorta al FMLN y Arena a lograr entendimientos. Gobierno propondrá a Arena dar un giro en mesa fiscal. Carlos Cáceres, tarde o temprano deberá incrementarse el impuesto al IVA. Ernesto Mason demanda ante Tribunal de Ética a ministra de Trabajo y a secretaria de Inclusión Social. Diputado Mason necesita tratamiento psicológico, dijo la doctora Piñato. Mason asegura que sus ex empleados fueron manipulados por parte del FMLN. Salvador Ruano, voy a proponerme como próximo presidente del COENA. Me incorporo rápidamente y arrancamos. Ernesto Mason, usted viene directamente desde la Asamblea Legislativa. Vimos nosotros en la emisión estelar de Teleprensa, donde arriban a un acuerdo los partidos FMLN, PCN, PDC, Gana, a excepción del partido al cual usted representa para aprobar el presupuesto de este año. ¿Cuál es la objeción del partido Arena si en algún momento se ha abordado a los diputados dentro de la sesión plenaria y dicen que cubrieron tanto el tema del ITFA como el tema de las pensiones? ¿Es cierto esto, por favor? Gracias, Sergio. Bueno, es una mentira a medias, o más bien una verdad con un poquito de verdad y un 99% de mentira. Ciertamente han incluido el pago de las pensiones del IPSA en una partida presupuestaria y le han puesto una asignación de $1,000, cuando lo que le corresponde pagar al Estado en el 2017 de pensiones del IPSA son cerca de $52 millones. También ha incluido el pago al Fondo de Obligaciones Previsionales, es decir, el pago a los certificados de inversión previsional con una partida presupuestaria de $1,000, cuando lo que le corresponde a pagar al Estado en el año 2017 son cerca de $230 millones. Entonces sí, incluidas están,
pero sigue siendo un presupuesto mentiroso. Es una aberración jurídica la que han hecho al aprobar el presupuesto en estas condiciones. Es un presupuesto totalmente desfinanciado, porque ellos mismos están reconociendo que tienen obligaciones de varios cientos de millones de dólares y no hay fondos en el presupuesto para cubrirlos. Es decir, se necesita un endeudamiento. Y para ser constitucional el presupuesto debe estar debidamente financiado y por ende, cuando hay obligaciones que sobrepasan los ingresos, pues deben estar los recursos de donde van a provenir esos fondos para cumplir con esas obligaciones. De lo contrario va a pasar lo mismo que pasó en el año 2016, que se van a cumplir esas obligaciones con dinero de otros lados y luego a final de año no va a haber para pagar el FODES, no va a haber para pagarle a proveedores, no va a haber para pagar subsidios. En fin, va a continuar el mismo desorden y la misma crisis fiscal a la que nos ha llevado el gobierno del FMLN. Aparte de eso, ha habido una flagrante violación a la Constitución de la República, cuyo artículo 138 dice que luego de discutido y aprobado un proyecto de ley, lo pasará a la Presidencia de la República para que lo ratifique. Este presupuesto, la ley del presupuesto general de la Nación no fue discutida, sino quien estaba de presidente en funciones, el diputado Santiago Flores del FMLN, lo pasó a votación previo a su discusión. Viola nuevamente la Constitución, aparte de ser inconstitucional por estar desfinanciado, también es inconstitucional en cuanto al procedimiento y también viola el reglamento interior de la Asamblea Legislativa con esa matonería con la que pasaron el presupuesto, a pesar de que ya sabían que tenían los votos porque ya tenían comprometidos a los otros partidos, que dicho sea de paso, demuestran una total incoherencia, porque todos los partidos que ahora votaron, con excepción del FMLN, hablo de Gana, de PCN y PDC, habían dicho que no votarían por un presupuesto mentiroso, que no votarían por un presupuesto desfinanciado y que no votarían por un presupuesto que no incluyera el escalafón para los empleados de salud pública, la ley de los veteranos de guerra, el pago de las pensiones del IPSFA y el pago de los certificados de inversión previsional. Fueron incluidos, pero como decía anteriormente, le ponen $1,000 de una asignación presupuestaria a algo que cuesta $52 millones. Le ponen $1,000 al pago de certificados de inversión previsional cuando son $230 millones. Entonces, eso es una burla. Sí, incluyeron las partidas presupuestarias, pero no incluyeron los montos a los que el Estado está obligado a pagar por ley. Entonces, es una burla a la ciudadanía y es una aberración jurídica la que este día se ha cometido en la Asamblea Legislativa. Ahora, la Constitución ya establece cuáles son los requisitos del presupuesto general de la Nación y bajo los conceptos de los cuales usted ha esgrimido, ¿descarta el Partido Arena la posibilidad de acudir ante la Sala de lo Constitucional? Por supuesto que no. Creo que eso es lo responsable, no solo para nuestro partido, sino para cualquier ciudadano que cree en el imperio de la ley, que cree en que se debe hacer lo correcto, que cree en que los presupuestos deben estar acorde a las realidades del país y debemos de tener presupuestos reales, sinceros y debidamente financiados. Y se me olvidaba decirlo, también viola la recién aprobada Ley de Responsabilidad Fiscal que se aprobó en noviembre, porque no contempla los ajustes que estaban concebidos en la Ley de Responsabilidad Fiscal que obligaban a bajar el déficit fiscal a niveles del 2,5% del Producto Interno Bruto, cuando mantiene más o menos, de acuerdo al presupuesto, un déficit que rondaría por el mismo 3.3% que anduvo en el 2016. Ok, Ernesto Madison, como uno escucha de todo y a la misma vez platica con todo el mundo, pero con nadie, uno se puede dar cuenta en algún momento de que hay negociaciones. ¿Qué hay detrás de todo esto? Porque yo obviamente he escuchado de que los votos se endosan no solamente por la necesidad imperiosa de salir adelante con un instrumento de esta naturaleza, sino que hay otro tipo de negociaciones, incluso hay negociaciones de funcionarios que hoy por hoy están siendo objeto de un proceso hasta penal. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, a mí no me consta, pero puedo inferir en base a lo que ha pasado en el pasado, el famoso maletín negro que se ha aparecido en varias ocasiones en las últimas 2 legislaturas en la Asamblea Legislativa
y que muchas votaciones se han dado de una manera extraña, tal vez por algún tipo de intereses que puedan haber detrás de esas votaciones. Entonces, no descartaría que pueda haber algún grado de ese tipo de ingrediente en esta votación que se ha dado este día, porque sí llama muchísimo la atención y tú lo puedes ver en todos los medios de comunicación y todas las publicaciones que han salido a lo largo de los últimos 3-4 meses desde que fue presentado este proyecto de presupuesto general de la Nación. Las declaraciones de diputados que hoy votaron por ese presupuesto, que habían afirmado que no votarían por un presupuesto mentiroso, desfinanciado y un presupuesto que no contemplara todo lo que acabo de enumerar anteriormente. Es que si es tan cierto como usted lo planteó, que no debo de por qué en algún momento ponerlo en tela de juicio, de que solamente fueron nada más para cubrir ese rubro $1,000 de los que 50 millones de que se necesita. Ciertamente acá en esta tribuna de entrevista, al unísono, los partidos políticos me habían expresado que no lo iban a acompañar, y obviamente su servidor escucha y conversa con diferentes personalidades y me dicen, aquí hay negociaciones más allá incluso de proteger a exfuncionarios. Por eso se lo planteaba. Esperaría que no sea ese el caso. Okay. Esperaría que sea una equivocación genuina de estas personas que creen que con lo que hicieron hoy le están haciendo un bien al país erróneamente. Esperaría que ese sea el caso y que no hayan incentivos oscuros que puedan haber generado la votación que se dio este día. Perfecto. Voy con usted, Salvador Ruano, alcalde de Ilopango, sobre un tema que está íntimamente ligado sobre el presupuesto general de la Nación, porque por ley ya establece que debe de distribuir al conglomerado de alcaldías en el redondo nacional un porcentaje determinado, del cual todavía se debe el del mes de diciembre. ¿Cuáles serían sus expectativas, ya que el año pasado vimos que los metieron en graves aprietos económicos, pero luego que se sentaron, negociaron, el día siguiente se le trasladó al ISDEN esta plata y posteriormente ellos le hicieron llegar a ustedes, a las arcas de las administraciones de las alcaldías, este dinero? ¿Cuáles son sus expectativas con relación a este tema? Bueno, definitivamente, Sergio, como tú apuntás, el FODES es un fondo que esperamos los 262 alcaldes del país, y que inclusive los señores de alcaldes por parte del FMLN tienen que callar. Son unos 2 o 3 que han podido levantar la voz porque tienen compromiso con ese pueblo que les ha dado la confianza de votar por ellos. Yo lo que tendría como expectativa, igual que el resto de alcaldes, es que se cumpla la ley, porque no se puede estar justificando que porque tal partido, tales diputados no dan los votos, no se tiene ese dinero que por ley le corresponde de lo que ingresa a lo que es el Fondo General de la Nación. No es de que se van a tener empréstitos, porque si los empréstitos no se dan, no hay FODES. Esa situación esperaríamos de que este gobierno del FMLN, el segundo, por cierto, que tienen problemas al país, algo penoso, pues que cumpla la ley, porque no es posible que estén poniendo de excusas que están esperando aprobación de empréstitos para que ese fondo que viene directamente de los impuestos que todos los salvadoreños y que llega al Fondo General de la Nación debe de ser proporcionado a la municipalidad. Ahora, observamos nosotros a funcionarios del gobierno donde puntualizaban el año pasado que El Salvador iba a tener un crecimiento de 2.5 en adelante. Y saltaba una pregunta: ¿cómo se va a tener un crecimiento, como ustedes han puntualizado, pero de pronto dicen que no han tenido los ingresos suficientes para trasladarles el FODES? ¿Cómo se explica eso? Es decir, de pronto es algo así como que sí voy a tener más plata, pero no para esto. Mira, la verdad es de que la forma engañosa, la forma en que algunos funcionarios de este gobierno, por no decir la mayor parte, utiliza o quiere pensar que el pueblo salvadoreño no es lo suficientemente bendecido por Dios con la inteligencia y capacidad para entender que están engañando, es algo penoso,
porque aquí tenemos dificultad a nivel general cuando este fondo, este FODES no llega, las alcaldías no pagan a sus acreedores. Estas son pequeñas, medianas empresas que cuando se ven asfixiadas por el falto de liquidez, por ese compromiso que no se cumple, yo no sé de dónde podemos nosotros pensar, sin ser economistas, que nuestro país puede crecer. Al contrario, se están perdiendo empleos, las empresas están cerrando, algunas de ellas, la necesidad que se vive en el pueblo en general. Te voy a hablar de Ilopango. La gente cuando amanece con $1 sale con ese dólar a ver dónde va a conseguir o a vender algo para poder llevar las tortillitas a la casa, y el que amaneció con el dólar y el que no amaneció con el dólar, o sea, yo creería de que debemos de ser como funcionarios encargados de llevar el rumbo y el desarrollo del país honestos. La situación es tal de que no necesitas ser tú un graduado en Harvard para entender que el fracaso de este gobierno es total. Al pedir un salvavidas, al pedir a Naciones Unidas que venga a decirnos a nosotros cómo vamos a hacer la plana, cómo vamos a salir adelante en temas importantes que solamente los salvadoreños debemos de ver cómo. Y nosotros no estoy planteando que en algún momento no queramos la ayuda de organismos que velen, pero el ejemplo más claro de venir en estos momentos a prácticamente decir que el país está en crisis. Tú ves hay importantísimas ramas de desarrollo en nuestro país, como lo es educación, como lo es salud y otros más, en grandes crisis. Alcalde, de hecho el Confidencial de un rotativo esta mañana determinaba que habían algún tipo de problemas de las empresas que en el pasado nosotros hemos conocido como Alba Petróleo y la vinculación de Enepasa con las alcaldías, y que esto en algún momento implicaba un problema para todas aquellas alcaldías, para todas aquellas finanzas del pueblo al cual dignamente representaban. ¿Qué tan cierto es esto? Porque hemos visto nosotros que Alba, la financiera, vendió parte de la deuda que tenía. Vemos nosotros donde Beca ciertamente cierra operaciones, y ahora vemos nosotros donde de pronto ya no es lo que un día fue lo que conocemos como Alba Petróleo. ¿Corre en peligro, bajo su entender, las finanzas de las alcaldías vinculadas a Enepasa? Bueno, yo creería de que estos fondos son los fondos del pueblo en general, de las municipalidades, de esa gente que le han utilizado esos fondos de las municipalidades y que ha puesto ese capital para poder hacer esa sociedad. No es lo mismo producir trabajo, no es lo mismo darle de trabajo a los salvadoreños, crear riqueza, que destruir puentes, que matar vacas, que destruir la economía del país. Aquí estamos viendo nosotros claramente que somos buenos para destruir, pero para construir es bien difícil. Así que yo creería que este gobierno todavía está a tiempo de poder tratar de enderezar un poco el barco, porque si no nos vamos a hundir todos, y nosotros no tenemos otro país. Aquí tenemos que vivir los de izquierda y los de derecha, y debemos de hacer todas las acciones necesarias para poder construir una esperanza en este país que en estos momentos está desesperanzado. Perfecto. Diputado Mason, voy con usted también sobre esta pregunta. Mira, lo que estamos viendo con el fracaso de las empresas Alba, que tenían una finalidad única, y la finalidad era financiar al partido FMLN, sus dirigentes, sus funcionarios y sus campañas políticas. No tenían ni una finalidad social, porque no le han traído ningún bien social al pueblo salvadoreño, y no tenían una finalidad de rentabilidad económica, porque todas las empresas Alba están quebradas. Ha sido un uso de dinero público de las municipalidades, como decía Salvador, de los pueblos, con dinero de los venezolanos, que lo han utilizado para forjar las fortunas de varios albamillonarios o varios exdirigentes dirigentes del FMLN, que ahora son millonarios con ese dinero del FMLN, para financiar a varias gente que las han tenido como alba ejecutivos hasta hace poco, que los han venido a quitar, y ya los venezolanos tomaron control de estas empresas, y de financiar a mucha gente de la militancia del FMLN que le daban trabajo a través de esas empresas, pero que ahora los están pasando a trabajar en el gobierno, porque las empresas estas están prácticamente quebradas en su totalidad. Pero sirvieron un propósito para ellos,
con eso el FMLN contó con abundantes recursos para las campañas de 2014, de 2015 y probablemente tienen algo guardadito para la próxima campaña del 2018. Ha sido una burda y total injerencia de un gobierno extranjero, el régimen chavista de Venezuela, en la política interna salvadoreña. Ha sido una injerencia en nuestra democracia porque han utilizado dinero de los venezolanos para financiar campañas políticas y financiar a un partido político, y el resultado está, lo incapaces que son ellos, que todas las empresas estas están quebradas. Perfecto, quiero presentarles a ustedes fragmento de lo que usted manifestaba y que producción ha buscado, precisamente esto, previsión social de la Fuerza Armada, por la cantidad de $1,000 para el fideicomiso de obligaciones previsionales FOP, $1,000 de los Estados Unidos, Fundación Salvadoreña para el Desarrollo, dentro del presupuesto general de la Nación, y que fue incorporado, como usted lo ha mencionado, acá lo buscamos nosotros ciertamente, el documento correspondiente a lo que usted manifestaba. Le comento también donde dice la inconstitucionalidad, una partida que incluye $1,000 de los Estados Unidos de América a la que se agregará mediante transferencia del Ministerio de Hacienda una suma estimada en el orden de $230 millones de los Estados Unidos de Norteamérica, una vez sea identificada la correspondiente fuente de financiamiento. O sea, ellos mismos admiten, ¿cuándo se va a identificar esta fuente? Ellos mismos admiten que no tienen cómo cubrir esos 230 millones y solo le han puesto $1,000 en el presupuesto. También lo que mirábamos anteriormente, lo del IPSA, le han puesto $1,000 cuando son 52 millones. Entonces, ¿qué es lo que han ganado los partidos que antes se oponían a votar y que ahora votaron por eso? Que hoy están incluidas el pago de las pensiones y hoy está incluido el pago de las pensiones del IPSA. Sí, están incluidas, pero con una asignación de $1,000 cuando entre las dos suman $282 millones. Entonces es un presupuesto que le hace falta esos cientos de millones de dólares. Perfecto, señores, acá está para constancia. Nosotros hacemos una pausa. Esto se llama 8 en punto. Ya volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador, me desplazo y gracias por supuesto a nuestro Community Manager. Les presentamos a ustedes fragmentos y estamos esta modalidad implementándola desde hace mucho tiempo atrás, de las postales de la pasión, si le podríamos decir, porque eso es 8 en punto, la mejor definición de lo que se dice acá. Por ejemplo, el día de ayer don Mauricio Meyer puntualizó: la corrupción fue lo que hizo salir de la ignorancia a la gente. Es una gran bendición, sirvió para abrirle los ojos a todos. También don Alfredo Mena Lagos puntualizó: no deberíamos estar celebrando la paz, porque eso es lo que menos tenemos en nuestro país. Bueno, nos incorporamos rápidamente. Ernesto Mason, imposible que usted me acompañe esta noche y que yo no le pregunte particularmente a usted sobre ciertas acusaciones, denuncias que usted ha interpuesto en contra de la doctora Piñato. Ella, por favor, producción, acompáñeme con el collage, la parte puntualmente en el cual ambos tuvieron palabras para cada uno de los actores y usted se defendía diciendo esto precisamente, donde puntualizaba que la demanda ante el Tribunal de Ética, ante la ministra de Trabajo y la secretaria de Inclusión Social. Se puntualizó también en otro rotativo donde sus trabajadores habían sido manipulados. Ella contestó: diputado Mason, necesita tratamiento psicológico sobre lo que usted había manifestado. Cuénteme, ¿cuál es el hecho generador de todo esto? Mire, yo creo, Sergio, que es comprensible la fijación que pueda tener la señora Piñato y su ex esposo Mauricio Funes contra mi persona. Yo he sido quizás el primero que señaló una serie de enormes indicios de actos de corrupción de ese grupo familiar. Fui de los primeros también, si no el primero, que habló de las mansiones que luego salieron a la luz pública,
de la mansión donde vivía la señora Pignato, de la mansión donde vivía Mauricio Funes, del spa de la señorita Michi, de toda esa vida de lujos y ostenticidad que sin ninguna fuente lícita de dinero no podían justificar, y que ahora ha dado lugar a que se le siga un proceso de enriquecimiento ilícito en contra de ese grupo familiar, así como otra serie de investigaciones por otros delitos conexos, como pueden ser evasión fiscal, lavado de dinero, peculado, etcétera, que estoy seguro vendrán más adelante. Ella aparentemente no me perdona a mí eso, como tampoco lo hace el señor Funes, porque desde su asilo político, entre comillas, que ha utilizado para evadir y huir de la justicia salvadoreña, pasa tuiteando en contra de mi persona prácticamente todos los días. Es una fijación, digamos, de alguna manera compulsiva la que tiene esa expareja en contra de mi persona. Yo no tengo nada en contra de ellos. Lo que quiero es que se haga justicia. Lo que quiero es que aquel que haya tomado de lo ajeno, del dinero del pueblo salvadoreño, para su fortuna personal, para una fortuna mala vida, tenga que enfrentar la justicia. Y ahora lo estamos empezando a ver. Ambos están enfrentando la justicia, lo están empezando a hacer, y estoy seguro vendrán varios procesos más adelante ante toda esa enorme cantidad de indicios de corrupción que hay por parte de ambos y otras personas relacionadas al círculo del expresidente Mauricio Funes. Usted puntualizó en un rotativo, también acompáñame producción, donde establecía que sus empleados fueron manipulados por el FMLN, ¿cierto o falso? ¿Así lo manifestó? Sí, de hecho el día de ayer se concilió con ellos. Y lastimosamente para ellos... ¿En el Ministerio de Trabajo? En el Ministerio de Trabajo, sí. Bueno, fueron empleados que en su momento trabajaron en una hacienda que es de mi propiedad, y que por varios años se les había venido pagando un salario a pesar de que no desempeñaban ninguna contraprestación laboral. Es decir, ellos habían sufrido enfermedades y no podían trabajar en el campo, y a pesar de eso nosotros, como una obra de caridad y como parte de una obra social que nosotros realizamos en las propiedades, pues se les venía manteniendo en planilla. Luego de varios años, en el caso de uno de ellos casi 8 años, otros cerca de 5 años, otro un poco más de 1 año, se les dijo que se les iba a pagar su tiempo y que luego se les iba a dar una pensión vitalicia, se les iba a seguir manteniendo la misma remuneración, así como se había venido haciendo. ¿Eso fue lo que les ofrecieron a ellos? Eso fue lo que se les ofreció. ¿Quién les ofreció eso? De parte nuestra. Lastimosamente ellos fueron manipulados, y fue mi sorpresa cuando en un periódico, en un pseudo periódico digital de esos muy vinculados al FMLN, salen las demandas laborales y salen acusándome de ser un explotador. Luego la señora Pignato salió al paso, salió diciendo que en mi propiedad se trataba a la gente como esclavos, y salió diciendo una serie de groserías, improperios, difamaciones y calumnias en mi contra. A raíz de eso, pues yo invité a los medios de comunicación a que acompañaran a la hacienda Llano Largo y que pudieran hablar con los trabajadores, que pudieran preguntarles en qué condiciones se les trataba, que les pudieran preguntar qué tipo de patrón es este servidor, cómo se les pagaba, si se les pagaba bien, si se les pagaba a tiempo, en fin, que pudieran hablar con toda la gente y ver en qué condiciones, que vieran el trabajo que se genera ahí. Es verdaderamente lamentable cuando gente que nunca ha trabajado, nunca ha producido, nunca ha creado un tan solo empleo, y solo se han dedicado a generar y sembrar odio, división y a atacar a las personas que producimos, se dedican a la difamación ante falta de argumentos para poder atacar a quien ellos consideren un opositor o adversario político. Ok, voy con usted antes, diputado Mason. Corrió en las redes sociales que usted había tenido una reunión con la ministra de Trabajo, y que queremos saber si es cierto o falso, porque ciertamente se hizo viral
donde supuestamente usted le había pedido disculpas a ella. No es ni cierto que tuve una reunión con la ministra de Trabajo, y también es algo que ellos publicaron en estos pasquines o pseudoperiódicos digitales, los mismos que publicaron esas demandas con acusaciones falsas, fueron los que salieron al paso a publicar esa supuesta reunión con la ministra y esas supuestas disculpas que yo le había ofrecido. Sí fui al Ministerio de Trabajo, me recibió un encargado jurídico y me recibió la directora de la sección de trabajo del Ministerio de Trabajo, y lo único que me demostraron es que las fotografías que habían publicado no eran del expediente original del trabajo, sino de una de las copias que se le había dado a uno de los trabajadores. Ciertamente esas fueron tomadas ahí mismo en el Ministerio de Trabajo, y uno de los empleados que me dicen es un señor de apellido Lobato, que es uno que maneja esos periódicos digitales, fue quien presuntamente se encargó de divulgarlas. Por eso fue que yo fui a demandar también a la ministra de Trabajo. Sé que ella no es la responsable directa de esa, pero sí gente dentro del ministerio fueron los encargados de divulgar esos que son, por un lado, documentos privados y por otro lado acusaciones falsas con el simple propósito de querer dañar la imagen de este servidor. En el evento, en la Feria Internacional de los 25 años de los Acuerdos de Paz, vimos una foto que captaron a usted con el secretario Marcos Rodríguez. ¿No le manifestó usted al secretario de Transparencia y Participación Ciudadana la necesidad de investigar con relación a estos periódicos paquines, como usted les ha llamado? Bueno, sí, de hecho no en ese momento, sino un par de días antes. Tuvimos una conversación por chat, donde él me manifiesta que él no tiene nada que ver con esos troles y que él no tiene nada que ver con esas pseudoperiódicos o esas páginas que ocupan en internet para difamar, calumniar y atacar de manera cobarde a los adversarios políticos del FMLN. ¿Por qué le dijo eso? ¿Usted le preguntó si había alguna vinculación? Bueno, todo el mundo lo dice, ¿verdad? No solo lo que ha dicho el señor Roberto Rubio, quien fue el primero que lo salió a la luz pública. Ahora, a mí no me consta. Le doy el beneficio de la duda a Marco Rodríguez, que no es él el que está detrás de eso, sino otras personas dentro del FMLN. El hecho es que ojalá algún día se sienten precedentes, y a todas estas gentes que ocupan el anonimato de las redes sociales para atacar, difamar, calumniar, incluso amenazar a los adversarios políticos del partido al que están vinculados, enfrenten la justicia y se siente un precedente para que este tipo de acciones y ataques cobardes se dejen de realizar. Ok, alcalde, voy con usted. Siempre en los acuerdos de paz el presidente de la República se dirigió a la nación con un discurso. A muchos les ha llamado grandemente la atención cuando se hablaba acerca de ciertos reos que debían de salir de las cárceles, hablaba de la media pena, algo que ya está consignado en la legislación secundaria, pero también llamó la atención porque políticamente acá decían, mire, estamos en un año electoral, cuando la Mara MS-13 tira sobre la mesa la posibilidad de conversar. Unos van más allá y dicen, no, mire, esto es un tema electoral, y otros ya aseguran, no, ya se están teniendo pláticas como lo que conocimos en el pasado de la famosa tregua. ¿Cuál es su opinión? Porque el municipio al cual usted dignamente representa ciertamente tiene una afluencia grande de personas denominadas las maras. Bueno, Sergio, siempre poniendo en perspectiva de que el presidente de la República, como lo establece la Constitución nuestra, está obligado a hacer cualquier tipo de acción dentro del marco de la legalidad para mantener la armonía y la paz social. Y qué bueno que el señor presidente de la República intente hacer eso. Ahora, lo que tú apuntabas de que ya se dice entre pasillos que hay funcionarios del FMLN que nuevamente se están acercando a estos grupos de pandillas para pedir ese o para conseguir ese acercamiento y posteriormente
poder conseguir beneficios para las próximas votaciones del 2018 y yendo más allá en el 2019, es algo que ya se rumora entre pasillos y salen en algunos tweets y han salido algunas denuncias que han salido en los medios de comunicación. Ahora, yo lo que sí puedo apuntar es que el presidente de la República, con todos los funcionarios de diferentes niveles, estamos obligados a poder colaborar para poder conseguir esa paz que no tenemos. Yo en lo personal te digo, fui invitado a la feria a participar y no me atreví a ir, porque además de que hay muchas condiciones de que no tenemos nada que estar celebrando, yo creo que eso que se ocupó para armar esto y en la noche un gran conciertazo, obviamente con el apoyo de la empresa privada, según entiendo, hubiéramos en estos momentos en que no hay trabajo en el país, hubiéramos comprado cientos de miles de quintales de frijol y de arroz y hubiéramos llevado a las comunidades más necesitadas de nuestro país que carecen de esa situación en estos momentos. Yo de verdad no quise acompañar y yo en lo personal te lo digo. Ahora, a mí me parece, y haciendo un poquito de remembranza, con el primer gobierno del FMLN, con el primer presidente del FMLN, que de igual manera se hizo acompañar de la OEA, que se hizo acompañar de Verdades a Media, que aceptaba que era el papá de la tregua, junto con otros funcionarios que le acompañaban, decía que sí, decía que no, y un sinfín de situaciones que no permitieron el poder crear de manera transparente, con la legalidad y la legitimidad que nuestro país y nuestro pueblo necesita y merece. Fue un fracaso y por eso quisieron ocupar siempre de lo que ellos crearon, chivos expiatorios, y uno de ellos fue tu servidor. Y dentro de lo que el señor presidente leyó, o sea, yo quisiera que el pueblo se haga el análisis, que el pueblo diga qué es lo que el señor presidente quiso decir en este párrafo. Y dice el señor presidente: el Santo Padre nos habla de la virtud de la misericordia, calificándola como acción concreta de amor, que perdonando, transformando y cambia la vida. Asimismo, debemos atender la propuesta de las Naciones Unidas para que sumemos esfuerzos en dirección a transformar y cambiar la vida perdonando. Por ello, llamo a todos los órganos del Estado y a la sociedad para que demos una oportunidad de reinserción, perdonando a adultos mayores, enfermos y jóvenes en el sistema penitenciario que no han cometido delitos graves, a personas que han demostrado voluntad de insertarse a su familia y a comunidades y han cumplido más de la mitad de sus penas. Entonces aquí hay un sinfín de ingredientes que los problemas que hay en las comunidades, como tú lo apuntabas, y Ilopango, así como la mayor parte de los municipios del país, tenemos en las comunidades esta problemática de pandillas o de maras, y que no se la llegó a inventar Salvador Ruano cuando el 1 de mayo del 2012 tuvo la bendición de Dios y el apoyo del pueblo para convertirme en alcalde. Entonces, ante esa situación y ante esto que dice el presidente, que el pueblo se haga la idea o la conclusión de lo que él está dando ese mensaje. Alcalde Ruano, vimos nosotros en el Collage de Noticias donde usted en su momento había manifestado, ya vamos a hablar del partido Arena, pero usted manifestó en su momento que podría buscar la presidencia de este partido tricolor. Sin embargo, esto lo traigo a colación porque me lo acaba de recordar el señor Walter Araujo, que está bien pendiente de la entrevista, y dice: urgente, la futura fórmula presidencial del partido Arena está en 8 en punto. ¿Qué tan cierto es esto? Mira, yo te podría decir que muchas gracias por lo que ha escrito don Walter, pero la verdad que Neto y este servidor en estos momentos somos soldados que más que propósitos personales, yo he platicado con Neto, tenemos un compromiso de país y esa situación es la que en estos momentos estamos tratando de colaborar cada quien desde nuestra trinchera, y en su momento las autoridades de nuestro partido va a definir cuál va a ser el mecanismo. Ahora no hay ningún salvadoreño o ningún nacionalista que no tenga derecho a soñar o aspirar. Perfecto, vamos a una pausa comercial. Al regresar vamos a hablar de temas de coyuntura y por supuesto investigaciones, imputaciones de enriquecimiento ilícito y casos penales en nuestro país. De eso conversamos al regresar. Quédese con nosotros, volvemos.
Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Diputado Mason, alcalde Ruano, amigos televidentes, el lunes 16, esta semana, tuvimos un programa muy especial, confirmante de los acuerdos de paz. Y es que hace 25 años, un grupo de salvadoreños liderados por un lado del líder Shafik Handal y por el otro lado del licenciado Alfredo Cristiani firmaron los acuerdos de paz. 25 años después, el pueblo salvadoreño de pronto está escéptico si realmente se alcanzó lo que se aspiraba dentro de este documento en mención. Esto me lleva a preguntarles a ustedes que luego los civiles que decían que podían hacer algo mejor que el ente o miembros del ente castrense, hoy vemos nosotros muchos casos de corrupción. En el pasado, el expresidente Flores, hoy vemos al expresidente Elías Antonio Saca, vemos también imputaciones al exdirector del Seguro Social, Leonel Flores, vinculado con el señor Funes. Vemos también al señor Mauricio Funes, donde no puede dar respuestas a satisfacción. Y el día de ayer se suspende nuevamente la audiencia, del cual se le deniega la posibilidad por parte de la Cámara correspondiente en el juicio civil de enriquecimiento ilícito de poderlo hacer vía Sky. Le pregunto a Ernesto Mason, ¿cuál es su opinión con relación a esto? Porque vimos a un exfiscal general de la República en un video recibir aparentemente dinero de un empresario, Miguel Menéndez Mecafé, y de pronto en su momento el señor Martínez, que ahora está guardando prisión, el señor Martínez se le exigía respuestas sobre casos como de Polistepeque, el Chaparral, por mencionar un par, y luego nos damos cuenta que en su declaración patrimonial, en efecto, él puntualiza que el fiscal general de la República tenía un sobresueldo en casa presidencial. Su opinión, por favor. Mira, verdaderamente lamentable, pero positivo que esto esté saliendo a la luz pública. Positivo también que la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia esté dando resultados y que eso haya dado lugar a detectar el enriquecimiento ilícito de varios funcionarios y luego que se puedan perseguir delitos conexos contra ellos, como puedan ser el peculado, lavado de dinero, diferentes delitos que tengan que ver con la corrupción, evasión fiscal, etc. El caso de un fiscal general de la República, que el Ministerio Público debe estar totalmente independiente de lo que es los tres poderes del Estado, es un soborno el que se reciba un sobresueldo de parte de Casa Presidencial, como se presume o se deduce de ese video que salió a la luz pública. Creo que vendrán saliendo más casos de ese tipo. Y sí quedó con muchas deudas el fiscal general de la República anterior, en el sentido de no investigar casos tan sonados, con indicios tan enormes de corrupción, como el tema de los lujos del señor Funes, como el tema del Chaparral, como el tema de Polistepeque, como el tema de la compraventa de diputados que se dio también en la Asamblea Legislativa y que le fuimos a pedir en varias ocasiones que investigara los movimientos de dinero y que pudiera detectar indicios de posibles sobornos o compra-venta de voluntades que se podían estar dando en ese momento, y lastimosamente se quedó corto con todo eso. Estamos viendo con mucha satisfacción el trabajo que está realizando el actual fiscal general de la República, aún con todas las limitantes presupuestarias que tiene. Cabe recordar que es otra de las enormes deudas que tiene este presupuesto mentiroso, desfinanciado e inconstitucional que acaban de aprobar esta noche, el hecho de que le hacen falta cerca de 22 millones de dólares a la Fiscalía General de la República para que pueda operar debidamente por un año. Es una de las priorizaciones que no se han realizado al sacar dinero de algunas partidas que no son tan prioritarias y darle más recursos a la Fiscalía General de la República para que continúe haciendo ese trabajo y combatiendo la corrupción, el delito y la impunidad, vengan de donde vengan, sin distingo de colores partidarios, como debe de ser. Imposible que le haga una mención del segundo presidente del Partido Arena, sentado en el banquillo de los acusados, ya fue trasladado al penal de Mariona. ¿Cuál es su apreciación con relación a esto? Porque se determinó
que se habían ingresado 240 y fluctuante millones sobre la cuenta del señor Miguel Charlé. Tenemos a 4 personas imputadas, 3 que estaban trabajando todavía en Casa Presidencial, ahí se les detuvo. ¿Cuál es su apreciación de un nuevo juicio que se le está siguiendo a un nuevo presidente, el segundo del partido Arena, y el traslado a un penal ordinario, como es el penal de La Esperanza, que nosotros conocemos como Mariona? Por favor. Yo lo que esperaría es que se le siga un proceso justo, que se le respeten sus garantías procesales, que se le permita su derecho a defenderse y que no se le condene antes de que sea juzgado y oído en juicio. Si él es culpable de cualquier delito, pues debe responder ante la ley. Y si no lo es, pues también debe tener la oportunidad de defenderse. Creo que en la medida que se vaya mejorando la transparencia, que se vayan rindiendo cuentas del uso y el manejo de los fondos públicos, este tipo de casos deberían de irse evitando. Nosotros denunciamos muchísimo toda esa cantidad de millones que se tuvo a discreción y disposición de la partida secreta o de la llamada partida secreta de Casa Presidencial sin ninguna rendición de cuentas y sin ninguna auditoría por parte de la Corte de Cuentas de la República. Ha sido la sección de probidad la que ha salido al paso para poder sacar a la luz este tipo de cosas y luego las investigaciones posteriores por parte de la Fiscalía General de la República. Yo también creo que un expresidente de la República, por el hecho de haber ostentado el cargo de la presidencia de la República, si bien debe ser tratado y juzgado ante la ley como cualquier ciudadano común, debe recibir un trato digno y no debe ser exhibido de la manera que lo han exhibido. A pesar de que yo he sido muy crítico de su gestión y muy crítico de su persona, creo, y de la misma manera me expresaré cuando veamos a Mauricio Funes tras las rejas, porque estoy seguro que ese día vendrá tarde o temprano. Creo que... ¿Usted cree que lo van a traer al señor Funes? Mira, yo creo que sí, yo creo que no va a tener el valor de venir, pero va a haber un momento dado en que se pueda pedir una orden de extradición cuando él sea condenado acá en nuestro país. Es más, las investigaciones y los supuestos delitos cometidos por Funes son tantos, y no solo en las fronteras patrias, sino que se presume también haya cometido delitos que puedan haber ocurrido en otros países, lavando dinero o adquiriendo bienes con dinero de dudosa procedencia en otros lugares, y que pueda haber una colaboración, como entiendo la está viendo, entre la Fiscalía General de la República de El Salvador con otros ministerios públicos como el de Brasil, Panamá. ¿Usted cree que el fiscal general de República ciertamente en las investigaciones y los allanamientos tanto al autolote del señor Herbert Saca, así como a la oficina del señor Miguel Menéndez Mecafé, van encaminados la dirección de la voluntad precisamente a llegar a esa detención del señor Funes? Yo creo que esos allanamientos pueden haber servido para darle más herramientas y más insumos a la Fiscalía General de la República para poder fortalecer un caso o una serie de casos que puedan venir en contra de estas personas vinculadas al expresidente Mauricio Funes. Y ciertamente deben haber encontrado algunos elementos de juicio que pueden servir en un proceso que pueda venir más adelante. Perfecto. Alcalde Ruano, inicio con usted sobre su opinión sobre los casos de corrupción. Bueno, definitivamente todos los funcionarios debemos de cumplir la ley, Sergio, y estamos sometidos igual a los diferentes controles para demostrar que hacemos buen uso de los fondos que pertenecen al pueblo salvadoreño, estés o donde estés ubicado como funcionario. Ahora, en el caso de lo que mencionaba Ernesto, yo igual soy de la opinión que los señores que ostentaron esa categoría o esa función de presidentes de la República, sean de izquierda o sean de derecha, no pueden ser tratados de esa forma, teniendo en consideración el artículo 12 de la Constitución de la República y el principio de inocencia, ya que el proceso ahorita está encaminado, o sea, no ha finalizado, y el poder poner a estas personas
insisto, sea de derecha o sea de izquierda, en un centro penitenciario o en un sistema penitenciario que no da garantías de seguridad para nadie, yo creo que es demasiado peligroso, y el Estado en sí está obligado a garantizarnos a todos el bien jurídico tutelado por excelencia, que es la vida. O sea, ¿usted no está de acuerdo de que un ex jefe de Estado pueda poner un pie en un penal ordinario, incluyendo que el día de mañana, como el diputado Mason se ha referido, el siguiente en el banquillo de los acusados fuera el señor Mauricio Funes? ¿Aún así usted seguiría manteniendo eso? No, definitivamente, aunque fuera don Mauricio Funes u otro de izquierda, otro funcionario de izquierda, no es así, no es el proceso y debe de garantizársele la existencia y la vida a todos los salvadoreños. Ahora, eso es en el caso del expresidente Saca. Vámonos al fiscal general de la República, que él fue nuevamente puesto a la orden de un juez de instrucción luego que la Cámara revocara las medidas, y fue trasladado al penal de Metapán, donde seguro no va a tener muchos amigos dentro de este penal. ¿También usted sostendría lo mismo? Mira, definitivamente, Sergio, en estos momentos el proceso del ex fiscal está encaminado, y las estructuras del Estado que están encargados de vigilar este proceso o de darle seguimiento a este tipo de procesos, igual no pueden jugar con la vida de ningún ser humano, teniendo en consideración que todavía no ha terminado lo que es totalmente este mismo proceso judicial. Alcalde, tanto el juzgado correspondiente en el caso del señor Luis Martínez como de la Cámara han sostenido, y ustedes lo pueden ver en los diferentes rotativos, donde había una estructura que articulaban y creaban pruebas. Uno de ellos es también el ex juez de paz, que primero fue retirado, luego fue posteriormente expulsado del ordenamiento jurídico del órgano jurisdiccional y procesado, y ahora con una orden de detención, el señor Aurora Yamatei. En su momento el ex fiscal también arremetió contra alcaldes y los detuvo. Inclusive, bajo esta premisa, ¿usted sostendría que un ex fiscal no tendría por qué ir a un penal? Bueno, yo te diría que si hay alguien que tiene algo que sentir con el ex fiscal, es este servidor, pero que de igual manera no podemos nosotros convertirnos en seres irracionales, que no respetamos un Estado de Derecho y que no vamos a respetar las leyes. Entonces, ante esa situación, nuestro país, nuestra familia, no vamos para adelante, no tenemos el compromiso de Dios con la vida, ni como funcionarios que hemos jurado cumplir y hacer cumplir la ley. Yo creo que debemos de mantenernos en el orden institucional. Una de las grandes instituciones cuestionadas es la Corte de Cuentas de la República en el pasado. Muchos se preguntan, luego que la Fiscalía nos impresiona con la investigación en determinar que hubo transferencias del señor Saca a Funes y Funes a Saca los últimos días antes de entregar la presidencia, hacer la transición. Sin embargo, muchos se preguntan por qué de pronto la Corte de Cuentas ha puesto tantas trabas para darle un finiquito a un diputado, para darle un finiquito a un alcalde, pero expresamente se los dio a los dos expresidentes en comento. Bueno, definitivamente, mi abuela, que en paz descanse, decía: lo que está a la vista no necesita anteojo. Nuestros organismos, y particularmente la Corte de Cuentas, han sido filtrados por mezquindades políticas que tratan de dañar la imagen de algunos funcionarios, manteniendo este tipo de sistematización, de obstaculizar los finiquitos y de inclusive inventarte un sinfín de acciones o administrativas o patrimoniales que en el fondo cualquier estudiante que se encarga de ver las auditorías públicas se da cuenta que eso es una burla, lo que muchos de estos funcionarios hemos tenido que sufrir. Ahora, el argumento que en algún momento han esbozado es: mire, es que un presidente no maneja dinero, es decir, no lo va a ver usted contando el dinero, aunque muchos aseguran que sí lo han visto contando tampoco los alcaldes. El alcalde todo está sistematizado de tal manera que el alcalde nunca toca dinero, todo está sistematizado para que sea tesorería y otro tipo de oficinas o de funcionarios. Pero me imagino que a ustedes sí les han puesto varios reparos que de pronto los ha podido salir adelante, pero ¿cómo es que para unos sí y otros no?
Bueno, yo creo de que debemos de seguir perfeccionando y que tenemos que hacer todo lo necesario para que nuestras instituciones, de las cuales los salvadoreños y todos dependemos, ya no sean filtradas por funcionarios o mal llamados funcionarios que se prestan a violar la ley, inventándose delitos o inventándose acciones que pueden ser cuestionables en cualquier momento. Ok, Ernesto Mason, la última resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, también voy con usted, caballero, solo que le estoy dando chance para que présteme la pelota. Ha advertido nuevamente desapariciones forzosas por agentes de la Fuerza Armada. Una resolución hace unos 2, 3 días. ¿Cómo cala esto luego de 25 años y el lunes recién pasado de esta semana estábamos nosotros celebrando nuevamente los acuerdos de paz? Bueno, son cosas que ya no deberían ocurrir, de ser ciertas, y creo que aunque la lucha contra las pandillas, el crimen y la inseguridad en nuestro país, muchas veces la población ve bien que se arremeta en contra de estos grupos y a veces sin debido proceso, y que muchos de estos supuestos enfrentamientos en realidad no son enfrentamientos, sino que muchas veces son ejecuciones, y que eso trae repercusiones que también del lado de las pandillas vienen y arremeten en contra de los policías, los miembros de las Fuerzas Armadas cuando están en periodo de descanso, incluso en contra de sus familias. Estas cosas no deben de salirse de las manos y debe respetarse siempre un debido proceso y debe de imperar el Estado de Derecho en el combate a la inseguridad. Creo que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos debe estar atenta a este tipo de situaciones para que todo salvadoreño reciba la garantía de un debido proceso. Perfecto. Una pregunta que es imposible, alcalde Ruano, que usted nos acompañe es: ¿cómo se encuentra el Partido Arena hoy por hoy? Luego de comicios electorales se conoció que había muchísimas heridas, que había mucha separación. ¿Cómo está el Partido Arena al interior? Bueno, yo puedo decirte de que hemos logrado, con la capacidad, con el compromiso que todos los miembros de Arena tenemos, con nuestro nuevo Consejo Ejecutivo Nacional, poder caminar sobre un ejemplo de democracia que hemos empezado a vivir. Somos el único partido que hemos elegido, y este COENA es el primer COENA que ha sido elegido a través del voto de sus militantes, y eso es aplaudible. Ahora, en una democracia naciente en el interior de mi partido, hubieron algunos malos entendidos en los cuales tuve la posibilidad de platicar directamente con el señor presidente del partido, Mauricio Interiano, y nos pusimos que los malos entendidos dejarlos atrás, seguir adelante, y me decía don Mauricio Interiano: mira, una de las cuestiones, Salvador, es que tú decías que íbamos a quitar a los directores municipales, particularmente de Soyapango y de Ilopango, me dijo. Yo te garantizo que vamos a cumplir los estatutos y que yo no he dado instrucciones de que esto se lleve a cabo. Y este tipo de situaciones de igual manera lo pidió el señor presidente, y yo me sumo a eso, que igual el COENA así lo ha dicho, que este tipo de cuestiones siempre van a ser ventiladas en el interior de mi partido, de nuestro partido. Alcalde, en algún momento se le ha mencionado que usted ya no podría ser nuevamente candidato o valorado candidato al municipio al cual dignamente representa, sino que usted podría estar peleando por Soyapango, por la alcaldía. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, fíjate, Sergio, que en su momento el COENA anterior me dio la posibilidad de llegar a aportar el trabajo estructural en Soyapango, y lo hicimos con mucho entusiasmo, y mucha gente mencionaba a Salvador Ruano como un potable candidato para inclusive decían que gente del FMLN estaba preocupado por lo mismo, pero en estos momentos estamos claros, la misión que tenemos la cumplimos y dejamos el mejor trabajo de estructuración que se pudo en Soyapango, y hoy estamos definitivamente trabajando con todo cariño, con toda entrega, con todo compromiso en nuestro municipio en Ilopango. Ok, vamos a una pausa comercial en 8 en punto. Ya volvemos. Estamos de regreso, señores. Llegamos al
final de la entrevista 8 en punto. No me resta más que agradecerle al diputado Ernesto Mason por el tiempo destinado, no a 8 en punto, al pueblo salvadoreño. Gracias por atender nuestra invitación. Muchas gracias, Sergio, y gracias a todos los amigos televidentes que nos sintonizaron y que nos dieron la oportunidad de llevar este mensaje hacia ustedes. Perfecto. También con gusto le damos las gracias al alcalde Salvador Ruano, alcalde de Ilopango, por haber acompañado al pueblo salvadoreño esta noche. Un gustazo, caballero. Gracias. No, gracias a ti, Sergio. Bendiciones al pueblo salvadoreño en general y particularmente a mi patrón, el municipio de Ilopango. Perfecto. Señores, saludamos a la Caja de Crédito. Acá la tenemos, de Colón, porque es parte activa de esta su entrevista 8 en punto. Al igual que todos ustedes que han participado en la pregunta que colgamos en nuestras diferentes redes sociales. Y por supuesto, les presento el consolidado de la participación ciudadana de esta noche, que decía así: es conveniente que se incremente el IVA como medida para disminuir la crisis fiscal que vive nuestro país. Un 17% dice que sí, un 62% que no, un 21% que deben buscarse otro tipo de alternativas o opciones. De 303 votos, siga participando porque 8 en punto no duerme. Se viene Olimpia 33, todo deporte. Soy Sergio Méndez, así están las cosas hoy por hoy. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Será hasta mañana, que descanse y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.